Bueno, buenas noches y muchas gracias a todos los que se conectaron hoy en esta charla con Rodrigo Botero y con Ángel Andrade sobre las reflexiones y perspectivas de las relaciones del hombre y la naturaleza y particularmente sobre el tema de la Amazonía colombiana. Este es nuestra tercera charla del programa en contexto público que busca hacer una reflexión crítica sobre los problemas que nos interesan hoy en día y concretamente en este caso sobre la pandemia y sobre lo que nos está sucediendo. Rodrigo y Ángela, de nuevo, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa y sobre todo muchas gracias por las reflexiones que han hecho. Tenemos preguntas del público, mucha gente ha estado siguiéndonos en este programa desde muchos lugares distintos de Colombia y del mundo, hay que decirlo, y han dejado preguntas para ustedes. Voy a empezar con una que más que pregunta es una reflexión, pero que me parece que es una reflexión interesante de la cual se pueden desprender muchas preguntas y muchas respuestas que ustedes mirarán. Dice así. Qué bueno ver la pandemia como una oportunidad para reflexionar acerca de los delicados problemas ambientales. Desde la antropología, es bueno que nos oriente acerca de los valores indígenas que pueden ser dignos de replicar en este mundo industrializado y digitalizado, pero también alertar respecto a esos valores que no son compatibles con la protección y la conservación ambiental. Esa es la reflexión que les deja, pero yo creo que de aquí se desprende una pregunta muy general que ustedes complementarán con esta reflexión. ¿Cuáles son, según ustedes, las enseñanzas en términos ambientales que nos deja esta pandemia? Con trasfondo de la pregunta que les acaban de hacer. Bueno, yo pensaría para empezar, digamos, esta respuesta, mm, la pandemia, digamos, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino desde el punto de vista social y desde el punto de vista humano, nos pone de frente, como lo comentamos en la presentación, primero que todo está conectado. Entonces, esto no es una enfermedad que apareció de la nada. Las enfermedades zoonóticas tienen una relación muy directa con el manejo ecosistémico. Entonces, esa necesidad de ver la interconexión y la interdependencia de todo y de que nosotros como seres vivos nos veamos dentro de esta cadena de la vida, yo creo que es una enseñanza fundamental que tal vez nosotros los que vivimos en las ciudades hemos perdido como esa conexión, y esa conexión se evidencia y es clarísima cuando uno está en el Amazonas y comparte su vida y aprende las enseñanzas de los grupos indígenas que allí encontramos. Yo creo que nos deja también como lección que las posesiones materiales no son importantes, son mucho menos importantes, y de hecho este periodo nos ha puesto manifiesto el valor que tienen las relaciones humanas y el valor que tiene eh, otro tipo digamos, el conocimiento mismo. Es otro tema que es fundamental, pero yo valoraría bajo esto digamos, el tema de las relaciones humanas y no lo que nuestra cultura nos ha puesto manifiesto, que es todo el valor de los bienes y de la acumulación de poder y de la acumulación. Entonces, eso en el Amazonas lo vemos desde otra perspectiva muy distinta. Rodrigo nos contó de comunidades que para escapar de todo esto, nosotros perdimos la historia nos borró las pandemias. En el Amazonas, los grupos indígenas están recuperando la historia de sus ancestros y se están yendo a las zonas más remotas, están ocupándose para poder hacer esta real. Pues la pregunta me parece que es muy pertinente. Eh, la pandemia es una oportunidad de reflexión única, y es única porque nos está enseñando de manera muy, muy fuerte lo mal que lo hemos hecho. Claramente, pues vemos cómo
nuestros sistemas de asentamientos humanos en la Amazonia no tienen ningún sentido. Eso hay que repensarlo. Que las formas de depredación del ambiente, de todos los ecosistemas, incluyendo los bosques, tampoco tienen un sentido. Me parece absolutamente crítico lo que acaba de señalar Ángela, y es, tenemos que ver esto, digamos, desde un enfoque sistémico y cómo no podemos seguir separando esas intervenciones que se están haciendo y que se están planificando además, como si fueran casos aislados en donde con unas pequeñas medidas de mitigación eso se va a curar. No es así. No es así, y esto nos está enseñando es lo que además podría venir, que muy seguramente se va a dar en las áreas. Entonces, es una reflexión frente a la necesidad del cambio, uno. Dos, a mirar las cosas de manera sistémica. Tres, a incorporar el tema del conocimiento local, el conocimiento indígena en particular. ¿Sí? Es no solamente muy triste, sino además alarmante, teniendo una fuente de conocimiento tan importante, ¿cierto? En las culturas indígenas, y cómo lo hemos despreciado y lo seguimos despreciando sistemáticamente, y no aprendemos de ello, y lo que estamos es terminando de tratar de imponer una forma de conocimiento y de modelo de relación con el territorio que no sirve, está colapsado, digámoslo. Hay una señal que nos está diciendo esto no funciona así. Obviamente, pues hay diferentes escalas de tomas de decisión, ¿cierto? Una cosa son las decisiones locales, otras cosas son ya a nivel regional o planetario, y seguramente no van a ir acompasadas al mismo nivel. Entonces, lo que sí creo es hay que utilizar este momento para evidenciar efectivamente la crisis que ha generado nuestro modelo de relacionamiento, ¿cierto? Y la necesidad de replantearlo. La otra pregunta que tiene algo que ver con esto es cómo se puede evitar la destrucción del Amazonas frente a la falta de interés de nuestros gobernantes. Yo diría más, pues en general, de la mayoría de los gobernantes del mundo. Sí, ¿Quieres arrancar, Ángela? bueno, yo quisiera comentar sobre eso en términos generales. La salud del planeta está directamente ligada a la salud de los ecosistemas y a la salud de nosotros como individuos, pues empezamos a ver la conexión tan fuerte que hay entre la deforestación, la degradación de nuestros bosques y nuestra propia salud. Entonces yo creo que el elemento tal vez que la sociedad no ha visibilizado es el costo que esto significa. O sea, si nosotros sumamos lo que le ha implicado al planeta entero, esta caída de todo el sistema económico donde estamos, y, y si nosotros hubiéramos prevenido realmente la deforestación de todas las selvas, no solamente el Amazonas obviamente es un ejemplo, digamos que nos hace reflexionar, pero todos los bosques del sureste asiático, todos los bosques tropicales en general, han tenido una incidencia muy fuerte con el desarrollo de enfermedades. Entonces, si nosotros realmente le ponemos a esta ecuación el costo, el valor que tiene esto para la sociedad, pues realmente la cosa podría llegar a ser diferente, ¿no? Y en el caso particular del Amazonas, pues nosotros estamos mirando, Rodrigo nos contó, el valor realmente es un valor, tenemos que cambiar el valor de las cosas, hay que desarrollar una nueva teoría del valor, donde realmente se esté visualizando no la madera en pie o no o la tierra directamente, sino todo lo que eso significa para el bienestar de todo el mundo y para la salud humana. Y cuando ya uno mira eso en su conjunto, se da uno cuenta de lo que eso significa realmente y del valor que tiene en la prevención, no solo de enfermedades, sino de otra cantidad de metas que están en el, pues, que tenemos para la próxima década y que están incluidos en los objetivos de desarrollo sostenible. De acuerdo, Ángela, y yo quisiera simplemente resaltar allí no es un asunto, y creo que también lo dijo Ana, no es un asunto de los gobernantes, es un asunto de nosotros, del famoso antropoceno. Es seguir pensando que esas áreas, ya sea la Amazonia o los demás bosques del mundo, son simplemente áreas inexploradas que están allí listas para seguir dinamizando economía. Así no es, o sea, allí hay que
efectivamente hacer todo un replanteamiento de la valoración de lo que significan esos bosques en el sentido planetario, obviamente, ¿cierto? Y qué es lo que está pasando para las decisiones nuestras aquí en Colombia con respecto a esas áreas y a qué es lo que le estamos apostando, porque es que el punto es, ¿cómo vamos a seguir viendo los límites ecosistémicos? ¿A través de pandemias? O sea, creo que es ridículo seguir pensando así. O sea, esto no tiene, o sea, la enseñanza es enorme, ¿sí? Y ya, digamos, la factura se está pagando en vidas claramente, y eso puede crecer aún más. Obviamente, entonces habrá unos que dicen, no, pues, que paguen en vidas los que no tienen cómo. Creo que por ahí nos podemos fregar. Entonces, uno, la revaloración; dos, y hay que cambiar efectivamente en esa narrativa de nuestro relacionamiento con el planeta, con los ecosistemas, ¿sí? Porque la cuenta de cobro está a la vuelta de la esquina y eso hay que tener claro, pues tiene que ser una herramienta de pedagogía política también, ¿sí? Este tiempo tiene que servir para eso, porque es que muchos todavía siguen pensando, y uno lo ve en la cotidiana, que vamos a poder volver a la normalidad, como si la normalidad fuera ese mismo ritmo de consumo y esa forma de relacionamiento depredador. Y resulta que esto ya no aguanta más. Sí, dentro de un poco dentro de esa misma línea, esta pregunta que es interesante, ¿cómo llevar a una audiencia más amplia plataformas y educación de economías rurales basadas en actividades de sitio específico y traducidas a estructuras urbanas? Bueno, tiene que ver en últimas con, sí, bueno, ustedes la interpretan, pero tiene que ver también con la educación y lo que estaba diciendo Rodrigo de las enseñanzas también de las comunidades que han vivido en la selva, de las comunidades que conocen el Amazonas y cómo aprovechar esas enseñanzas, cómo introducirlas dentro de un sistema de educación ambiental de un país entero. Dale, Angelita. Bueno, yo creo que también esto viene como una reflexión de lo que significa la educación en general y lo que significa digamos, lo que nosotros estamos, el sentido, digamos, del conocimiento que estamos nosotros transmitiendo de generación en generación. Y yo creo que sin la menor duda, los sistemas educativos pues deben tener un fundamento mucho más claro sobre estas relaciones que tenemos y que son particulares en cada lugar, o sea, las relaciones entre medio ambiente, entre sociedad, entre cultura, que nosotros encontramos en los distintos territorios son particulares en muchos casos. Yo creo que tenemos que acelerar e incrementar la generación de conocimiento de manera compartida, ¿no? Nosotros no somos los dueños de la verdad, nos hemos equivocado en muchas circunstancias y esto yo creo que esta desconexión tan grande que nosotros construimos con el ambiente, con la naturaleza, que nos está saliendo bien costoso. Y tenemos ejemplos de culturas como de las culturas amazónicas, por ejemplo, donde esa relación es otra cosa y donde esa relación creo que tenemos es que aprender de ahí y, y más bien nosotros somos los que tenemos que ir a buscar una salida y una luz sobre dónde se dio esa gran desconexión y qué fueron las cosas que nosotros introdujimos a nuestros sistemas de educación y de conocimiento que nos separaron totalmente de la realidad. Ahí ese es donde está el punto, claramente, Ángela, es qué es lo que pasó en esta cultura, por qué perdimos la posibilidad de ese diálogo y esa mirada con la naturaleza que nos implica una relación entre sujetos y no con objetos. Hay una reflexión muy profunda, Ana, y yo creo que además en este caso de la biblioteca, yo veo una oportunidad enorme, porque la pregunta es, ¿y cómo ampliamos esto a una relación diferente en la relación de núcleos urbanos y rurales? ¿Cierto? Efectivamente, es en cómo entender esa relación con esa naturaleza como un sujeto. Y hoy en día, fíjate que, por ejemplo, en el marco jurídico colombiano, eso es algo que está muy en boga. Probablemente con una utilización que tiene, digamos, los reparos desde diferentes puntos de vista, pero a mí me parece que el trasfondo filosófico de lo que hay allí es fundamental.
Y es esta señal de la necesidad de un cambio intergeneracional que pase por el tema educativo, pero una transformación intergeneracional frente a la relación como sujetos en términos de la relación con la naturaleza y el ser humano. Allí me parece que está el énfasis y eso pasa por todo un proceso de reevaluación, además de entender las enormes enseñanzas que nos deja la sabiduría de los pueblos indígenas y grupos étnicos en el país. ¿Y qué opinan ustedes de la situación de la enseñanza ambiental en nuestro medio? ¿Cómo estamos nosotros en materia de enseñanza para el medio ambiente? No, yo creo que nosotros estamos en un nivel, pues hay muchas experiencias puntuales en muchas zonas interesantes y digamos positivas que dejan buenas enseñanzas positivas, pero en términos generales yo diría que estamos muy mal y que realmente si queremos transformar la sociedad y buscar una reconstrucción, digamos, de este andamiaje y de estas relaciones, también tenemos que proponer un aprendizaje transformador, o sea, tenemos que cambiar todo lo que estamos haciendo porque nos han enseñado históricamente, pues que, como veíamos anteriormente, que nosotros y que todos los seres vivos y que la realidad es una máquina y que nosotros la podemos transformar y que somos superiores y que tenemos el poder de cambiar las cosas. Y esa no es la realidad. Eh, digamos que somos y que somos muy vulnerables y que nuestros sistemas de conocimiento son muy vulnerables. Entonces yo creo que tenemos que reflexionar a fondo sobre el aprendizaje, sobre el sentido del aprendizaje, qué es lo que uno busca con eso, pero en este instante sí es una especie de aprendizaje transformador como un elemento grande de todos los grandes cambios transformacionales que se deben dar en esta década para, pues, para poder recomponer digamos, y poder realmente cumplir con muchos objetivos sociales y mantener la sostenibilidad pues, del planeta en general. Creo que de manera muy breve, Ana, habría que decir lo siguiente. En la mayoría de la información, de la formación secundaria y de básica profesional en Colombia, adolece de dos cosas. Uno es enfoque sistémico, el que ha hablado Ángela. Dos, una mirada, además de sostenibilidad, en términos, en términos no solamente de una visión de cortoplacista, sino de largo plazo. Y lo más importante es abandonar el antropocentrismo que subyace en la mayoría de la formación que existe hoy en Colombia. Con antropocentrismo va a ser muy difícil y eso es un elemento que subyace en la mayoría de las cátedras de cualquier disciplina profesional que se dé hoy en día en Colombia y se trata de soslayar a veces el tema de la educación ambiental como un asunto de los niños en los colegios aprendiendo el ciclo del agua. O la basura, por ejemplo. El manejo de la basura, exactamente. Esta es ya cambiando como de perspectiva. ¿Cuáles serían, hablando del extractivismo, cuáles serían las mejores estrategias y propuestas para cambiar esta situación en el uso de nuestro territorio? Dale, Rodríguez, ahí estás. Bueno, pues, En el dale. tema. Hay varias cosas. Primero que todo, hay que ver otra vez los valores y un poco poner en la ecuación del extractivismo, cuáles son los valores, inclusive los económicos, de los beneficios que significa un ecosistema funcional, ¿cierto? A comparación de lo que sucede cuando se dan esos procesos de extractivismo. Yo creo que ya, no ya el sistema no aguanta más. De hecho, pues todas las legislaciones, curiosamente, en vez de haber sido fortalecidas para la mirada, para tener un enfoque sistémico, integral, además con escalas que incorporen efectivamente todas las dinámicas que se presentan con el extractivismo, lo que se ha hecho es todo lo contrario. El lobby mundial ha dicho hay que reducirlo, hay que acortarlo y hay que flexibilizarlo. Esas son las tres de las palabras que les fascinan mucho a los lobistas en los congresos de las industrias extractivas. Y eso es lo que vemos hoy en día en nuestros sistemas legales. Yo pienso que allí hay una decisión política de y es ni flexibilizar
ni acortar, ni simplificar. Por el contrario. Eso significa entonces que se debe reducir, reorientar y refocalizar el tema del extractivismo. Probablemente ponerlo en un escenario de transición también. El tema de las transiciones es fundamental. Si no pensamos efectivamente en esos escenarios de transición energética, transición minera, sí, por solamente citar esos dos temas, va a ser muy complejo pensar en que desextractivicemos ese relacionamiento con ese territorio. Y eso sí me parece, digamos, lo que es como el eje central de la discusión, y es ¿para qué el extractivismo en estos territorios? Sí, cuando lo único que hemos visto durante ya varios siglos es que lo único que ha sucedido es un deterioro socioecosistémico profundo. Entonces, pensar otra vez es solamente en unas lógicas económicas cortoplacistas, además, en donde todo eso lo que está generando es un efectivo deterioro, pues creo que hay que revisarlo. Pero hay que pensarlo necesariamente en el tema transicional, ¿cierto? Y hay que pensarlo además en el tema de una mirada muchísimo, muchísimo más rigurosa que la que hoy en día tenemos, que desafortunadamente está orientada a lo que hoy se llama la incentivación del sector privado. Yo le agregaría eso, Rodrigo, y pues que eh, todo el extractivismo se ha planteado bajo una visión de que el planeta es infinito. Y entonces, obviamente tenemos el Amazonas, pero es que el planeta no aguanta más. O sea, los límites y cuando se hacen ese tablero de indicadores del antropoceno y dónde estamos, nosotros ya sobrepasamos algunos de estos indicadores y ante todo porque estamos acostumbrados, vivimos en una sociedad de consumo infinito. Entonces, nada es suficiente. Nada es suficiente, siempre queremos más y más y más, y el último modelo de esto, el último modelo del otro, porque esa es la lógica en la que nosotros estamos actuando. Y con una población de 9.000 millones o más, eh, será imposible. Hoy en día ya es un limitante estructural. Ya de aquí en adelante, pues ya es imposible porque el planeta no aguanta y entonces, ¿qué es lo que se plantea? No, nos vamos a Marte, nos vamos a otro planeta porque aquí no pudimos, aquí ya se nos acabó, se nos agotó. Entonces yo creo que ahí es donde es la lógica de esa acumulación de riqueza material y de bienes que perdimos como el norte y es donde se da como la gran disrupción de todo, del desarrollo y que realmente pues tenemos que volver a revisar. Bueno, Rodrigo y Ángela, muchísimas gracias. Estas eran las preguntas. Muchas gracias por haber estado aquí y muchas gracias también a todos los que nos acompañaron en esta conversación interesante que nos deja muchas reflexiones y que ojalá logremos realmente incorporar no solo en nuestra vida, en la educación y en la política, para ver si pues, logramos cambiar este mundo. Muchas gracias a Muchas todos gracias los a que ti, nos Ana. acompañaron también. Gracias. Los invitamos el próximo jueves 2 de julio a la última charla de este ciclo, que es una conversación que vamos a llamar que llamamos los dilemas éticos de la pandemia, con dos personas que son Yasnaya Elena Aguilar y Wilder Guerra, ambos pertenecientes a dos comunidades indígenas, una la Mije en México y la Wayú en Colombia. Entonces los esperamos a todos el próximo jueves a esta misma hora y muchas gracias. Y a ustedes de nuevo, gracias por haber estado con nosotros. A ti, Ana, gracias.